Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 17 y en esta ocasión consideramos fundamentalmente el versículo 29, donde el apóstol Pablo, predicando allí en Atenas, dice: «Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». Y lo que estamos viendo aquí en este pasaje es este gran mensaje del apóstol Pablo en Atenas. La importancia que tiene el mensaje reside precisamente en el hecho de que el apóstol está confrontando aquí a un grupo de personas que no tienen ese conocimiento del Dios vivo y verdadero que revelan las Escrituras, y por tanto es un mensaje que nos está informando acerca de esa realidad, no ya del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo extendiéndose por lugares y personas particularmente que tenían algún cierto conocimiento del Dios de Israel, ya fuera en sinagogas o ya fuera tipo de personas como los que se describen aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles como temerosos de Dios, es decir, paganos o gentiles que tenían un cierto interés en el Dios de Israel, sino que se encuentra en un contexto totalmente pagano, es decir, personas que están alejadas completamente de esa revelación del Dios de Israel que aparece en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y vemos cómo el apóstol Pablo ha tratado aquí, en este mensaje, de una manera muy hábil e ingeniosa, de trazar puentes de contacto entre esos paganos y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos viendo que esto es fundamental, darnos cuenta de que cuando llevamos el Evangelio a otras personas debemos de entender sus contextos, hemos de entender cómo son para de una manera eficaz poder llegar a ellos. Pero es que hay un terreno común que tiene toda la humanidad, y es el hecho de que todos y cada uno de nosotros llevamos la imagen de Dios. Esto es a lo que Pablo se refería justamente en el versículo anterior, y es ahí donde tenemos que empezar también nosotros. Ha dicho en el versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hay una imagen de Dios en todos los seres humanos y que permite la comunicación entre ellos y permite que exista un cierto conocimiento de Dios que es innato a todo ser humano. Pero a partir de este momento, en este pasaje, en este sermón del apóstol Pablo, vemos cómo no solamente él enfatiza lo que es ese punto de contacto, sino también ese punto de fricción, esa diferencia, esa antítesis que finalmente tiene que ponerse de manifiesto entre lo que es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en las Escrituras y lo que es ese conocimiento que tiene el hombre de Dios. ¿Por qué es esto así? Porque Pablo está refiriéndose a lo que nosotros conocemos también como la doctrina de la caída del ser humano en el pecado. Es decir, el ser humano, es verdad, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Llevamos la imagen de Dios en nosotros. Linaje de Dios somos, como han dicho incluso los poetas paganos que ha citado aquí el apóstol Pablo, aquella audiencia. Pero al mismo tiempo, esa creación es una creación que ha experimentado la caída, una creación que ha experimentado la realidad del pecado, se ha apartado de Dios. Ese Dios vivo y verdadero ha dejado de ser una referencia absoluta para el ser humano, para ser algo relativo. Y al alejarse de ese Dios ha tergiversado, ha torcido esa revelación de Dios. Y es justamente aquí donde el apóstol Pablo incide. La evidencia más clara, nos dice aquí el apóstol Pablo, de que realmente nos hemos torcido es la idolatría. El hacernos dioses a nuestra imagen y semejanza es la prueba de la caída del ser humano en el pecado. El apóstol razona de esta manera: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre.
Y por tanto está mostrando aquí esa antítesis, como estoy diciendo, no todo es un punto en común, sino que hay un punto de ruptura. Aquí el apóstol tiene en mente todo lo que han estado diciendo los profetas del Antiguo Testamento con respecto a la idolatría. Hemos leído tan solo uno de los pasajes, quizás uno de los pasajes más conocidos, Isaías 44, pero podríamos haber leído otra multitud de pasajes al respecto. Podríamos haber leído en el Salmo 115 o incluso, como algunos de vosotros sabéis, podríamos también referirnos nada más y nada menos que a los 10 mandamientos que Dios entregó a su pueblo. Es muy significativo que en estos mandamientos se nos diga: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Significativo es, primero, que se encuentre en los 10 mandamientos, es decir, no es una palabra cualquiera, sino que forma parte de esas tablas de la ley. Y también, como conocéis algunos seguramente, el hecho de que el mandamiento es extenso, no es como otros mandamientos que son muy sencillos de expresar, y no da ninguna razón, si lo puedo decir así, sino que aquí se extiende en lo que esto implica. Lo que es el mandamiento es no hacerse imagen ni inclinarse delante de esas imágenes. Y para apoyar lo que está diciendo, invoca el carácter mismo de Dios, porque yo soy Jehová tu Dios. En este mandamiento reitera quién es el que está dando el mandamiento. En un sentido, déjame que lo ponga de esta manera para que entendáis lo que quiero decir. No tendría por qué repetirlo, porque ya ha dicho: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Pero reitera que es Dios mismo el que está detrás de ese mandamiento contra la idolatría. Y soy este Dios fuerte, celoso. Luego esa cláusula, ¿no?, que resulta tan misteriosa, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por tanto, vemos que es algo crucial en las Escrituras mostrar que la idolatría es algo que desagrada a Dios, que no es cualquier cosa, que no es algo baladí, sino que realmente el corazón de Dios está en contra de la idolatría. Y esa idolatría que es denunciada por el apóstol Pablo también en Atenas, al igual que se hace en todo el Antiguo Testamento, nos está mostrando que es algo que forma parte de esa naturaleza innata caída del ser humano en pecado. Y tenemos que mantener en tensión esas dos realidades. Esto es la importancia, en parte, la importancia que tiene un mensaje como este de Pablo en Atenas, ¿no?, en el Areópago. El hecho de que, por un lado, estamos afirmando aquello que tenemos en común con toda la humanidad, esa imagen de Dios en el hombre, pero por otro lado, la Escritura nos invita también a que tengamos en cuenta cuán lejos estamos de Dios, como la idolatría en particular muestra que nos hemos desviado de Dios, que estamos lejos de Dios y que por tanto necesitamos darnos cuenta de lo mismo. Y vemos que esta idolatría que aparece en el Antiguo Testamento, esta idolatría que aparece también en este primer siglo de la era cristiana en Atenas, es algo que ha caracterizado a la humanidad también desde entonces. Y si examinamos las grandes religiones de este mundo, vemos como la idolatría forma parte importante de muchas de ellas, ¿no? Podemos pensar en el hinduismo, este continente, ¿no?, tan inmenso, ¿no?, de la India, con todos sus dioses y con todas sus imágenes también de esos dioses. Incluso esa variación sobre el mismo tema, que es el budismo, también tiene sus imágenes, ¿no?, de este Buda, ¿no?
Sería una cuestión histórica preguntarnos si Buda habría estado de acuerdo con esa construcción que se hace de sí mismo como una imagen, pero esa es la realidad de sus propios seguidores. E incluso esa realidad de la idolatría se ha introducido en la Iglesia cristiana profesante, en aquellos que tienen nombre de que son cristianos, pero que hacen también imágenes de Dios y de todo lo que tiene que ver con la divinidad. Por tanto, lo que nos está enseñando la historia de la Iglesia es que la idolatría no es cualquier cosa. La historia de la Iglesia está enseñando lo mismo que enseña la Escritura, que realmente esto es algo que está dentro del mismo corazón humano, que es algo que aparece en todo lo que significa nuestra vida como seres humanos, y que el testimonio de la Escritura está en contra de ello y que la historia de la Iglesia muestra la realidad del poder que tiene esa idolatría. Y tanto es así que en el Nuevo Testamento, como vemos aquí Pablo escribiendo en este sermón en Atenas, pero también el apóstol Juan, es muy curioso, ¿no? No sé si alguno de vosotros recuerda cómo termina la primera epístola de Juan. El apóstol del amor y de la verdad termina su primera epístola, primera de Juan capítulo 5, versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y por tanto, nos está hablando de esa permanencia de la tentación a la idolatría. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que interesar, porque estamos viendo cómo la Escritura lo denuncia, estamos viendo cómo, sin embargo, en la historia de la Iglesia, incluso entre aquellos que profesan el cristianismo, aparecen estos ídolos. Nosotros también tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que esto es un peligro para nosotros. Y por tanto está muy claro el mandamiento, y por eso en la historia de la Iglesia, cuando ha habido un avivamiento de lo que es el conocimiento de la Biblia, históricamente hablando, las iglesias se han apartado de la idolatría. No puede sorprendernos eso, ¿no? Porque si tú abres la Biblia, si tú lees pasajes como Isaías 44 o los 10 mandamientos, no puedes sino dar a Dios un culto distinto al que se presta a Dios por medio de las imágenes. Y por eso históricamente vemos, ¿no?, como las iglesias evangélicas, sería uno de sus distintivos, carecen de imágenes de Dios. No hay ninguna representación de Dios en ninguna de estas formas, porque la Escritura ha sido conocida y ha sido entendida desde ese punto de vista, que tiene toda autoridad sobre nuestra conciencia, sobre lo que tenemos que creer o practicar. Y por tanto, hay esa manera de concebir la realidad de quién es Dios frente a la idolatría. Pero tenemos que darnos cuenta, cuando hablamos de la idolatría, de que la Escritura, y no nos puede sorprender esto tampoco, ¿no?, tiene una riqueza de matices cuando nos habla acerca de la misma. Sería un error simplemente pensar en la idolatría como hacerse una figura, ¿no?, de oro, de plata, de madera y adornarla, ¿no? Esto sería simplemente una parte de la idolatría. La Escritura nos habla también de otras formas más sutiles de idolatría a las cuales tenemos que prestar atención. Si estuviéramos, lo pongo de otra manera, si estuviéramos en un contexto hindú, posiblemente no tendríamos que hacerlo así, pero en un contexto occidental como el nuestro tenemos que ser capaces de profundizar en algo más que simplemente una identificación con un ídolo. Y es que la Escritura también nos está diciendo que cualquier cosa que ocupe ese lugar de Dios en nuestra vida, el lugar que le corresponde justamente a Dios ocupar, es también idolatría. Y esto estaría conectado con ese primer mandamiento. El mandamiento contra la idolatría evidentemente es el segundo, pero el primero de los mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en ese sentido, cualquier cosa que pueda competir con Dios en mi vida es un ídolo. Es a la luz de esa supremacía, si me permitís que lo ponga así, de ese primer mandamiento y de su corolario, es decir, de ese segundo mandamiento,
que podemos entender expresiones tan paradójicas del Señor Jesucristo como el que ama más a padre o madre que a mí no es digno de ser mi discípulo. Y podemos pensar, bueno, pues esto es algo realmente estrambótico, ¿no? ¿Cómo Jesús habla así, ¿no? ¿Acaso los lazos de sangre no son fundamentales? Y no es que Jesús esté hablando contra los lazos de sangre, pero está diciendo que el primero de los mandamientos es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces cualquier cosa, incluso, notadlo bien, una cosa que en sí misma es buena, cualquier cosa que compita con Dios en nuestra vida, eso se transforma en un ídolo y eso es algo que debemos apartar de nuestra vida. Por eso tenemos que examinarnos qué hay en nuestra vida. Notad bien lo que estoy diciendo, cosas buenas. Pero esto bueno ¿es realmente alrededor de lo que gira mi vida o es Dios? Muchas veces lo ilustramos, ¿no? con cosas que una cultura como la nuestra, ¿no? Sería un ejemplo muy obvio, ¿no? Cuando hablamos del alcohol, ¿no? Y usamos una expresión que es correcta, decimos, la Biblia habla del uso del alcohol, pero condena el abuso del alcohol. Claro, está bien beber vino, pero está mal emborracharse. Desde el punto de vista que lo estamos viendo en esta tarde, esto sería una idolatría, es decir, el alcohol, en ese caso el vino de la persona que se emborracha, es realmente su ídolo. Es aquello alrededor de lo que él encuentra el sentido de su vida. Es, como leíamos, ¿no? en ese pasaje tan extraordinario de Isaías 44, ¿no? Este hombre que se ha hecho este ídolo, ¿no? Y dice, mi Dios eres tú. Y nos parece, notadlo bien, nos parece algo sorprendente, ¿no? ¿Cómo es posible que se coja un tronco, una parte del tronco se calienta y se hace una buena comida y la otra misma parte de ese mismo tronco le sirve de ídolo y se inclina entre él? Pero es exactamente igual con cualquier cosa que sea en sí mismo buena, y nosotros la usemos como un absoluto en nuestra vida. Como si nuestra vida girara en torno a esa realidad. Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Hay esa capacidad para la idolatría en nuestro corazón, decía el reformador de Ginebra, ¿no? Juan Calvino, nuestros corazones son fábricas de ídolos. Constantemente el ser humano busca algún tipo de ídolo en su vida del que depender. Y hay tantos, ¿no? Podemos pensar, ¿no? En los días lo estamos viendo, puede ser el ídolo de aparecer bien, de la belleza, el ídolo que se centra en las posesiones, que son legítimas, ¿no? Las cosas que tenemos, pero si nuestra vida realmente gira en torno a lo que yo tengo, a mi estatus, ¿no? Entonces eso es un ídolo. Por eso el tema de la idolatría es más profundo de lo que parece. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿dónde está mi corazón? Mi corazón usa las cosas de este mundo o abusa de ellas. Y esto es lo que encontramos en pasajes de la Escritura que nos hablan con ese matiz. Esto es justamente lo que el apóstol Pablo hace en 1 Corintios capítulo 7. Es un capítulo muy interesante para leer desde muchos puntos de vista, pero aquí justamente el apóstol Pablo está incidiendo en esa realidad, la realidad de que nosotros usamos, quedaos con esa expresión, usamos de este mundo, pero no abusamos de este mundo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 29 en adelante, dice el apóstol, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Os dais cuenta? Es una manera de comportarse en este mundo, de vivir en este mundo. Claro que es bueno, si Dios nos ha dado ese llamamiento de casarnos, ¿no? Y de disfrutar de nuestro matrimonio y de nuestros hijos. Claro que tenemos que llorar
cuando tenemos una pérdida? Por supuesto que sí. Claro que nos alegramos, hay momentos de alegría también en esta vida. Claro que nos alegramos cuando compramos algo que queríamos haber adquirido. Claro que disfrutamos de la buena creación de Dios, pero lo hacemos de una determinada manera, de una manera cristiana. Es decir, no hay un abuso de ello. Mi vida no gira en torno a esto. Es algo bueno. Dios me permite disfrutar de muchas cosas buenas en la vida, pero mi corazón no gira alrededor de ellas. Y esto es algo que debemos ser capaces de atender constantemente, de examinar nuestros corazones y decir hasta qué punto mi vida refleja un uso de todo lo que es bueno y no un abuso. Hasta qué punto mi vida, en la forma en que me comporto, en la forma en que uso mi tiempo y mis bienes, refleja unos valores distintos, que Dios es central en mi vida. Que a diferencia de aquellos que me rodean, no estoy dominado por nada. El apóstol es muy curioso, ¿no? Como en esta epístola a los Corintios constantemente hace esa referencia, ¿no? Claro que tengo derecho a usar muchas cosas. Todas las cosas me son lícitas, dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Claro que es lícito. Lo bueno es lícito, pero no me puedo dejar dominar ni siquiera por lo bueno. Entonces vemos la profundidad de la ética cristiana, no es como muchas veces se ha pensado, ¿no? Incluso en la misma iglesia cristiana, de hacerse como una especie de lista de tabús, ¿no? Un cristiano no hace esto y no hace esto y no hace esto y no hace esto. Claro, si me cogen los 10 mandamientos, por supuesto que un cristiano no hace nada de eso, pero hay cosas que no es una cuestión de decir un cristiano no hace esto, sino es una cuestión de cómo está nuestro corazón tratando con esa realidad. ¿Me domina? ¿Gira mi vida en torno a esto? Y reitero, puede ser algo bueno, pero si ocupa el lugar de Dios, entonces es una forma de idolatría que debemos dejar a un lado. Por eso es tan relevante el tema también en nuestros días. Pero dejadme que profundice un poco más, ¿no? Hemos visto lo que es como la Escritura, ¿no? Nos habla de la realidad de la idolatría, de la identificación de la idolatría, pero hay algo más que dice aquí, ¿no? El apóstol, a la luz de este pasaje, podemos ver la profundidad de lo que es también la idolatría. Notad lo que dice, los términos mismos del apóstol. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, permitidme un paréntesis ahí, qué importante es la mente en la vida cristiana. El cristianismo, aunque muchas veces os digan lo contrario, realmente requiere que usemos nuestras mentes. Tiene que ver con el pensamiento. Tenemos que tener una mente robusta, que piense, que le dé vueltas a las cosas. Tiene que ver con la mente. Dice el apóstol, razona con esa gente. Bueno, esta es la cuna de la filosofía griega, ¿no? Si hay un lugar donde se aprende a pensar, será Atenas, ¿no? A los pies de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Pues bien, es como si les estuviera aplicando su propia medicina. Siendo pues linaje de Dios, vosotros que sois los más encumbrados de los filósofos, aquí es donde está la más grande de las filosofías, que tiene su influencia hasta el día de hoy, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué es lo que está aquí diciendo entonces el apóstol Pablo después de esta amplia introducción y aplicación que hemos hecho de lo que es la idolatría para nuestros días? Lo que está diciendo aquí es fundamental también para nosotros. La idolatría es, en primer lugar, empequeñecer a Dios. La idolatría es que hacemos a Dios muchísimo más pequeño de lo que es. Eso es la idolatría. Es curioso, notad, vamos a intentar entrar en lo que dice el apóstol. Habéis visto su razonamiento, ¿no? El apóstol es realmente un hombre admirable, ¿no? Sabemos que está guiado por el Espíritu Santo, pero es admirable cómo razona, ¿no? Y tenemos que aprender incluso a ver el razonamiento del apóstol, ¿no? Porque ¿de qué ha estado hablando antes? Ha estado hablando de los seres humanos.
Y hemos hablado de la imagen de Dios en el hombre. El ser humano es algo extraordinario. Es algo tremendo un ser humano. Y hemos llegado a la conclusión de que el ser humano es linaje de Dios. Y dice, no debemos pensar que la divinidad, es decir, aquel que ha creado a los seres humanos, porque los humanos son, a fin de cuentas, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ahí hay un doble razonamiento y me gustaría que pudierais observarlo, que no nos lo pasemos. No simplemente está refiriéndose a la idolatría como empequeñecer a Dios, que es lo que yo acabo de decir, es que empequeñecemos al mismo ser humano. O sea, si tomamos lo que es la gloria, permitidme que lo exprese así, ¿no? La grandeza de un ser humano, y la comparamos con un trozo de oro, de plata, eso es empequeñecer al ser humano. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Un hombre, un ser humano, es mucho más que oro o plata. Pero dice Pablo, va más allá, porque al empequeñecer al ser humano, estáis haciendo muy pequeño también a Dios mismo. Esa es la realidad de la idolatría. Por eso la condena tan tajante de la Escritura frente a la misma. Porque Dios es grande, es glorioso, es el eterno, es el creador, es el Dios trascendente y al mismo tiempo el Dios que está más cercano a nosotros que nosotros estamos cercanos a nosotros mismos. Es una frase de Agustín de Hipona. Tremendo, ¿quién es este Dios? Pero si cojo un trozo de oro, de plata o de piedra y se la doy a un fundidor y con su imaginación puede hacer una escultura de eso, estoy haciendo pequeño a ese Dios. Y por eso la denuncia que hace Dios mismo de la idolatría, porque quita la excelencia de Dios. La imagen que se transmite de Dios por medio de la idolatría es una imagen tergiversada, es una imagen que le reduce completamente. Y por eso la denuncia de la misma en la Escritura constantemente. Dios es más grande que una imagen. Y el problema de la imagen es que la gente se centra en la misma como si ese fuera su Dios. Algunos dirán, no, pero en la iglesia cristiana, los que tienen imágenes, las iglesias cristianas que tienen imágenes, no se piensa que la imagen sea Dios, sino que representa a Dios. Bueno, ese argumento podría tener algún viso de verosimilitud si no fuera porque conocemos la historia de la iglesia. Y en la historia de la iglesia, los primeros cristianos no tenían imágenes. Pero voy más allá que todo eso. Los romanos, los griegos, cuando entraban a un lugar de culto cristiano, esa es la historia de la iglesia, decían, esta gente es atea. ¿Por qué? Para un romano está muy claro. Porque yo he entrado a sus sitios donde se reúne y no hay ninguna imagen. No hay imágenes. Bueno, algunos piensan que estamos en mala compañía, pero déjame que lo ponga de esa manera, pero estamos en la compañía, al no tener imágenes, de los primeros cristianos. No es una representación de Dios, es empequeñecer a Dios. Es lo que se tiene como Dios, es la imagen la que tiene valor, es la imagen la que es el Dios de las personas. Y por ello hay esa denuncia tan tajante, tan clara y evidente en la Escritura. Lo vemos en la predicación cristiana aquí en Atenas. No es triste pensarlo, y por eso para algunos de nosotros es algo tan fascinante como... sin duda alguna estáis observando por la cantidad de mensajes que estamos haciendo sobre este solo sermón. A mí no deja de parecerme chocante, ¿no? Que cuando uno lee a Sócrates, ¿no? Cuando lee Platón, ¿no?
Lees los diálogos de Platón, el banquete de Platón. Estas son cosas deliciosas de leer. Delicioso leer a Platón, a Aristóteles. Y sin embargo ves lo que había allí. ¿No es la tragedia de la caída? ¿No se ve con toda claridad a la luz de esa brillantez intelectual de los filósofos? Y sin embargo, Atenas está inundada de ídolos. Hay más ídolos que personas. ¿Recordáis que lo decíamos? Un viajero allí en Atenas dijo, esto es increíble, este sitio, hay más ídolos que personas. Tremendo, ¿verdad? Pero es la caída. El ser humano empequeñece a su Dios. Y por eso esa denuncia tan clara de la idolatría. No podemos tener imágenes de Dios. Pero hay que seguir profundizando otro poco más aquí. La tergiversación de la idolatría tiene que ver con un hecho muy curioso. Y es que los ídolos, al final, son imágenes nuestras. El ídolo, fundamentalmente, refleja a aquel que le ha construido. Es muy curioso, ¿no? Los imagineros, ¿no? ¿Quién es el imaginero, el que hace la imagen, ¿no? Y aquí se cita, curiosamente, en la traducción Reina Valera, no debéis pensar que es escultura de arte y de imaginación de hombres. Ahí no está dando la pista de lo que quiere decir y lo que es esencialmente la idolatría. Es tu imaginación. Pero eso es mucho más profundo que eso. Es un arte, es una capacidad. El hombre crea. ¿Pero qué es lo que hace? Coge al Dios sublime, al Dios eterno, y le da una forma. ¿A imagen de quién? A imagen suya. No a imagen y semejanza de Dios, porque Dios no puede ser representado, tal es su grandeza y su gloria, sino a imagen y semejanza propia. Es decir, la idolatría esencialmente es servirnos a nosotros mismos, es estar a la disposición de nuestros propios vicios y pecados. El ídolo lo justifica. El ídolo lo pide. Y esto nuevamente se puede mostrar a la luz de la historia, ¿no? No solamente de la Iglesia, sino de la historia de la humanidad. Muy interesante, ¿no? Estábamos viendo el profeta Habacuc, ¿no? Hemos estado bastantes semanas meditando sobre el mismo, ¿no? Los dioses de los babilonios, ¿no? ¿Cómo eran esos dioses? O los dioses de los asirios, ¿cómo eran? Eran dioses, curiosamente, nos sorprende cuando vemos cómo eran los asirios y los babilonios. Eran naciones sedientas de sangre, de crueldad, de rapiña, de invasión, de falta de respeto absoluto por otros. Sus dioses eran así. Sus dioses disfrutaban con las acciones de ellos. Los dioses reflejan, por tanto, lo que somos. Son dioses cómodos, ¿no? Había una ilustración que usaba C.S. Lewis, ¿no? El autor de las Crónicas de Narnia, ¿no? Cuando hablaba del panteísmo, ¿no? El panteísmo significa pensar que todo es Dios. ¿Y por qué es algo conveniente pensar que todo es Dios? Bueno, pues decía C.S. Lewis que eso es como esas zapatillas de casa, ¿no? Que tienes en casa y que no las acabas de tirar nunca. ¿Y por qué no las tiras nunca? Pues porque son muy cómodas, ¿verdad? Están un poco rotas ya y muy raídas y alguien si viene de fuera y te las ve. Pero es que son tan cómodas, ya las he usado tanto, que es que el pie entra solo. Esos son los ídolos. Son nuestras babuchas. Es que vivimos también con ellos, porque, ¿sabéis una cosa? Es que no nos exigen nada. Solamente lo que nosotros les queremos dar. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios, si me permitís que lo exprese así, que tiene aristas. No es un Dios que tú puedes domesticar y que tenga que hacer lo que tú digas y que puedas comprarle o retorcerle el brazo, aunque sea de escayola, para que haga tu voluntad. No. Este Dios es el soberano, es el Rey, sublime. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a ese Dios. Somos nosotros los que tenemos que humillarnos delante de este Dios y reconocerle tal y como es.
Esa es la realidad que aquí se está denunciando. Este Dios, en otras palabras, no nos puede salvar. Esas imágenes de oro, o de plata, o de piedra, de escultura, de arte, esa imaginación de los hombres tienen un terrible problema, y es que no te van a poder salvar, porque eres tú mismo. No hay nada en ellos distinto a ti. Y la Escritura nos dice que nosotros estamos perdidos, que no hay esperanza en ninguno de nosotros. No nos podemos salvar nosotros mismos. Y el apóstol lo que hace aquí es despojar a los atenienses, si lo podemos decir así, de cualquier cosa en la que ellos quisieran apoyarse para mostrarles, como va a hacer inmediatamente después, el único que puede salvarnos, el único que lo puede hacer, que es nuestro Señor Jesucristo, que es presentado en la Escritura como la auténtica imagen de Dios. He ahí la imagen de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Si queremos de verdad conocer a Dios, va a decirnos el apóstol Pablo, tenemos que mirar a Jesucristo. Él es la auténtica, la única, la genuina imagen de Dios. ¿Y cómo conocemos esa imagen? ¿Cómo la conocemos? En el Antiguo Testamento es muy curioso cuando Dios se aparece a Moisés y le dice, es muy interesante esto, muy profundo, pero es la posición evangélica. Cuando me aparecí en el fuego, ninguna imagen visteis, ¿pero qué? Oísteis mi voz. La imagen de Dios perfecta, que es Cristo Jesús, se recibe por la fe en su palabra. Es por la fe. ¿En quién es esa imagen? Y esa imagen está con nosotros solamente por la palabra suya. ¿Cuál es el legado que Dios ha dejado a su iglesia? ¿Acaso nos ha dejado una imagen que ha ido pasando de generación en generación de cómo era el aspecto físico de Cristo Jesús? No, nos ha dejado algo inminentemente mucho más excelente que todo eso. Nos ha dejado el Nuevo Testamento. Nos ha dejado 4 evangelios que nos revelan quién es Cristo Jesús. No es verdad, y eso nos pasa constantemente a todos, que podemos caer en un grave error, y es mirar a alguien y juzgar a esa persona por su aspecto. Luego, cuando esa persona se pone a hablar, dices, madre mía, qué error más grande. Esta persona es muy distinta a como yo pensaba que iba a ser. ¿Por qué? Porque esencialmente somos como hablamos. Somos conocidos por nuestra forma de expresarnos, por lo que revela de nuestro corazón. Y esta es la imagen de Dios. La imagen de Dios ha venido a nosotros en palabras, en vocablos. Cuando leemos, por tanto, el Nuevo Testamento, cuando leemos los Evangelios, estamos delante de la auténtica imagen de Dios. Aquel que nunca jamás tergiversó a su Padre delante de ninguna audiencia. Aquel que nos presentó a Dios exactamente tal y como es. El único Dios que debe ser adorado, el único Dios que debe ser conocido y, por tanto, el único Dios que puede salvarnos. El gran problema de la idolatría es que no te puede salvar. Nada tuyo puede salvarte. Solamente te puede salvar la única imagen de Dios que Él ha dado a la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que nos ha mostrado quién es ese Dios que dice aquí que ha pasado por alto ahora los tiempos de nuestra ignorancia. La idolatría es ignorancia de Dios, pero que abre una puerta de esperanza para todos los seres humanos en el Señor Jesucristo, si tan solo nos volvemos de Él, de nuestro pecado a Él, aquel que es el único Salvador y que nos ha mostrado ese corazón de amor y de compasión que Dios tiene para con nosotros en el Señor Jesucristo. Aquel que por amor estuvo dispuesto a ir a una cruz para dar su vida en rescate
por la nuestra, para librarnos de cualquier adicción e idolatría, para hacernos su propio pueblo. Por tanto, desechemos cualquier imagen de Dios que no sea la que nos presente la misma Escritura. Dejemos a un lado cualquier atadura que pueda haber en este mundo, incluso de las cosas buenas que pueda haber, para buscar sencillamente, simplemente, ser fieles a este Dios que aparece en las Escrituras y que es nuestro Dios, el único Dios que existe, el Dios que es exactamente como es en el Señor Jesucristo. Quiera Él ayudarnos a todos para que podamos darle ese culto en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Que así sea todos nosotros. Amén.